Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos en Madrid, al encuentro El feminismo hoy en México, conquistas y desafíos, que organizamos junto con la Universidad Nacional Autónoma de México en una nueva edición del ciclo Diálogos UNAM Casa de América. En primer lugar, quiero dar una especial bienvenida a Ciro Murayama, director de UNAM España, a Francisco Cos Montiel, coordinador del Programa de Justicia de Género del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, a Marta Lamas, nuestra invitada especial de la tarde de hoy, antropóloga mexicana y catedrática de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México y profesora de la UNAM, y a María Jesús Izquierdo y Benito, profesora emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es para nosotros un gran placer organizar esta tarde una nueva sesión de este Diálogos UNAM Casa América que tantas satisfacciones nos está dando este año. Una colaboración que nos permite reunir algunas de las voces más relevantes del pensamiento contemporáneo de ambos lados del Atlántico. Hoy nos reunimos para escuchar a una figura clave del feminismo latinoamericano, la doctora Marta Lamas, cuya trayectoria académica, activista y política ha marcado profundamente el debate sobre los derechos de las mujeres y la construcción de una ciudadanía más justa e igualitaria en México y en toda la región. La publicación de su más reciente libro, Ideología de Género, Disputas Políticas sobre la Diferencia Sexual, es además una excelente ocasión para reflexionar sobre estas tensiones y avances y para comprender cómo se construyen y disputan los sentidos del feminismo en la arena pública contemporánea. Casa de América, como institución pública enfocada en estrechar los lazos con la comunidad iberoamericana, considera esencial generar estos espacios de diálogos. Entendemos que abordar los debates feministas desde una perspectiva transatlántica no solo es pertinente, sino que además es necesario. Agradezco finalmente y profundamente a la doctora Lamas por su presencia hoy en Madrid y en esta casa, así como a la UNAM por su continua colaboración con esta institución. Y a ustedes por venir esta tarde y por acompañarnos en este espacio de diálogo, reflexión y crítica. Tiene la palabra Ciro Murayama, director de la UNAM España. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Casa de América, a su director de programación, Moisés Morera, y a todo su equipo por permitir esta alianza, esta cercanía entre la Casa de América y la Universidad Nacional Autónoma de México, su sede en España, para propiciar este conjunto, esta serie de diálogos sobre temas relevantes en ambos lados del Atlántico que hemos procurado sean protagonizados, por supuesto, por pensadores, pensadoras de primer nivel de ambos países, y también hemos buscado que sea sobre temas que toquen los problemas fundamentales de nuestras sociedades contemporáneas. Y hoy es el caso, como ya adelantaba Moisés, Marta Lamas es una figura indispensable de la elaboración del pensamiento feminista, pero también de la defensa de los derechos de las mujeres y de las minorías. Ha protagonizado durante décadas no solo una tarea de investigación, sino también, yo diría, de auténtica pedagogía pública, yendo a contracorriente de culturas, lugares comunes y también de abusos en muy distintos ámbitos de la vida pública y privada mexicana. Y me complace mucho que además sea
María Jesús Izquierdo, quien la comente, porque ella también desde la Universidad Autónoma de Barcelona ha creado un observatorio para la igualdad en esta universidad. Se ha preocupado por los temas de género en los propios espacios universitarios y he puesto el énfasis en su obra en la discriminación también en el ámbito del mercado de trabajo, la discriminación salarial en el uso del tiempo de las mujeres, lo que pues también contribuye a una comprensión más amplia de los retos que tenemos. Si hay una causa que creo puede considerarse victoriosa en el mundo en los últimos años, o en buena parte de los países del mundo, es la de la mujer, aunque queda mucho por hacer. Simplemente quiero decir que en México, en los años 70, se empezó a plantear por primera vez la idea por parte de colectivos feministas de la despenalización del aborto, y no sería sino hasta ya entrado este siglo, cuando en la Ciudad de México se logró la despenalización hasta las 12 semanas de la gestación. Fue una decisión política por un gobierno de izquierda, no el primero, hubo unos que eludieron ese tema, aunque se reivindicaban de izquierda, y después la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional esa ley. A través de una serie de audiencias donde invitó a integrantes del Colegio de Bioética, del cual también Marta Lamas es fundadora, y fue así como a partir de la movilización política y social, del procesamiento en los espacios de representación formal como es el Parlamento de la Ciudad de México y después en el Poder Judicial, fueron ganándose estas batallas en muy distintos frentes. Y fue hasta esta década cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal de México. Todavía quedan algunos estados donde esto no se ha echado para atrás como debería, pero pues lo que hemos visto es sin duda una causa que avanza, que mejora. En otros planos, por ejemplo, en el de la representación parlamentaria, allá en 1996, ya muy avanzado el proceso democratizador en México, se planteó que los partidos deberían procurar no tener más del 70% de sus candidaturas de un género. Fue hasta 2002 cuando se metieron cuotas obligatorias, ya no era procurar, sino deben, un 30%, pero claro, ponían a las mujeres en las listas, a los últimos lugares de las listas. Y fue gradual hasta que en 2014 la reforma constitucional de la paridad en todo permitió que en todos los espacios las mujeres tuvieran un mismo peso que los varones, y así se logró llegar en 2018, por ejemplo, a que el 48% de la Cámara de Diputados y el 49% del Senado fuera por mujeres, y ya en las elecciones posteriores es al menos el 50% de mujeres. Es muy atractivo el hecho y digno de celebrarse que México tenga una mujer presidenta, pero se había conseguido antes en el Parlamento. Somos un país muy presidencialista y entonces parece que hasta que no ocurre en la presidencia es muy importante, pero el avance venía también en el ámbito de la representación legislativa. La presidenta actual además compitió contra otra candidata de la oposición, es decir, independientemente del resultado, se iba a dar una presidencia de una mujer en México, es decir, el conjunto de las fuerzas políticas ya habían dado ese avance, y es muy significativo que el primer país de América del Norte en conseguir una presidenta mujer sea el que más fama de macho tiene. No digo que no lo sea, pero ni Canadá ni los Estados Unidos han permitido que una mujer llegue al primer cargo político. Pero sin duda,
México sigue siendo un país machista, violento, desigual. Las cifras oficiales dicen que el año pasado hubo 6,837 mujeres asesinadas. Eso quiere decir casi 19 al día. Y de esas clasificadas como feminicidios, es decir, por razón de género, fueron 839. Esto quiere decir 5 cada 2 días, que es una cifra inaceptable. Al mismo tiempo que hemos avanzado en el derecho reproductivo de las mujeres, también tenemos a colectivos de mujeres buscando a sus hijos desaparecidos, que han sido muy despreciadas desde el poder con mucha frecuencia, y pues ahí tenemos también toda una agenda por desarrollar. Es decir, que los avances hay que reconocerlos porque siempre se pueden perder, pero esos avances no nos pueden situar en la autocomplacencia porque queda mucho camino por andar en la sociedad mexicana. Desde otro punto de vista y acercándome muy rápidamente a los temas que maneja María Jesús, quiero decir que, por ejemplo, la segunda ocupación femenina en México es el trabajo en el hogar, las trabajadoras del hogar, que limpian casas ajenas, y de ellas, que son un colectivo de 2,400,000 personas, solo 60,000 tienen derechos laborales, es decir, el 2,5%. Y en retroceso, a pesar de que desde 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que las mujeres trabajadoras del hogar deberían de tener los mismos derechos que todo otro trabajador asalariado. Y a pesar de que México ya firmó desde 2018 con la OIT el convenio 189, pues eso no se ha traducido en una decidida política pública, porque incluso a fin del año pasado había más mujeres registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social que las que hay ahora, es decir, se ha ido retrocediendo, lo cual pues es inaceptable. Entonces, pues a mí me complace que estos temas fundamentales del bienestar de la sociedad se conversen, se dialoguen de la manera más franca, informada, porque como bien alerta Marta Lamas en su más reciente libro, Ideología de Género, Disputas Políticas sobre la Diferencia Sexual, pues lo que estamos viendo es un conjunto de triunfos políticos en las urnas de personajes que atacan a la diferencia sexual e incluso han pues armado auténticas batallas culturales alrededor de lo que ellos llaman con mucho desprecio la ideología de género. Y eso pone en riesgo avances conseguidos. Por eso decía yo que los avances, los derechos nunca los regaló el poder y los derechos nunca están a salvo, sino hay quien los reivindique y los defienda. Y creo que en buena medida el propósito de esta tarde es ser conscientes de esos derechos, de lo mucho que queda por hacer en la agenda de los derechos de las mujeres, y si los derechos de las mujeres no avanzan tampoco, avanzarán genuinamente las de los varones. Así que gracias María Jesús, gracias Marta, gracias a la Casa de América y a todas y todos ustedes por estar aquí. Pues después de escuchar a Francisco Cos, ya no quito más tiempo. Gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Gracias a la Casa América, gracias a la UNAM, gracias a Marta Lamas, María Jesús Izquierdo. Ustedes se preguntarán qué hace Naciones Unidas y qué hace un instituto de investigación en este espacio. Bueno, hay varias razones. La primera es que desde Naciones Unidas continuamos comprometidos absolutamente con los derechos de las mujeres. A pesar de que Naciones Unidas está actualmente atacada y el concepto del multilateralismo está puesto en dudas, quiero reafirmar aquí el compromiso de Naciones Unidas con la justicia de género, con los derechos de las mujeres. Naciones Unidas, para llevar a cabo esta tarea, necesita, por supuesto, de la aportación conceptual, de la aportación pedagógica de intelectuales como Marta Lamas.
Marta Lamas, hemos tenido la suerte de colaborar con ella en muchos momentos. Yo he tenido la suerte de conocerla desde hace muchos años, ¿no? De conocer su increíble labor pedagógica en las universidades, tanto públicas como privadas de México, pero sobre todo su capacidad de traducir conceptos muy complejos en instrumentos de fácil acceso como es este libro. Este libro busca fortalecer en muchos sentidos, ¿no?, las capacidades de estudiantes, intelectuales, organizaciones de la sociedad civil para armar desde una posición conceptual muy fuerte acciones políticas, porque Marta ha entendido perfectamente esta intersección entre lo intelectual y lo político, y en ambos lugares ella es extremadamente fuerte. Desde UNRIS nos complace muchísimo haber podido colaborar en la coedición de este libro. No es el primer libro con el que colaboramos con Marta. Hay dos compilaciones que ella hace con su seminario de estudios de la UNAM, donde también se tratan temas del discurso antiderechos y de estos cambios conservadores, y uno más que colaboramos sobre Rosario Castellanos, una de las grandes intelectuales mexicanas y que siempre merece nuestro reconocimiento. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, es un verdadero placer. Por Naciones Unidas, nuevamente reiterar nuestro compromiso con los derechos de las mujeres, la justicia de género en este mundo tan complejo, tan difícil, donde hay retrocesos importantes, pero es gracias al trabajo de Marta Lamas, gracias a las colaboraciones con la UNAM, con la Casa de América, que seguimos en este proceso, y por supuesto, gracias a las aportaciones de donantes comprometidos con la justicia de género, como es el caso de España, que ha apoyado a UNRIS en esta tarea por los derechos de las mujeres y la justicia de género. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. No me resulta fácil dar un panorama acerca del feminismo mexicano, porque este se expresa en una diversidad de pequeñas colectivas y de grupos organizados como asociaciones civiles diseminadas por todo el país, pero también con esta novedad de la que ya habló Ciro, de tener una presidenta de la nación y una jefa de gobierno de la capital que se asumen feministas y que impulsan políticas feministas. En medio de estas dos señalamientos, las ciudadanas, los pequeños grupos y el gobierno, existe una variedad de ciudadanas que se asumen feministas, escritoras, artistas, amas de casa, empleadas, profesionistas, funcionarias, académicas. Y esta diversidad no implica unidad, ¿no? Es decir, hay dificultad a veces en los objetivos, hasta en los medios de los diversos feminismos. Hay demandas, como la legalización del aborto, que no dividen a las feministas, mientras que hay otro tipo de demandas, como el reconocimiento de la regulación del trabajo sexual o de las mujeres trans, que son materia de amargas y encendidas disputas. Creo que también eso pasa en otras partes. Y aunque figuras como la de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno Clara Brugada son reconocidas, incluso por quienes no votaron por ellas, Claudia tiene en este momento un 80% de aprobación, ¿no? También son figuras criticadas por sus adversarios políticos e incluso denostadas por su feminismo por algunos políticos de su propio partido. Así que ante el complejo panorama del feminismo hoy en México, he decidido centrarme en tres cuestiones principales. Uno es hablar de la movilización feminista juvenil en las calles, en las universidades. El otro es el avance legislativo en el tema del aborto, que es muy importante. Y el tercer tema son las intervenciones prácticas y simbólicas de la presidenta Sheinbaum y de la gobernadora de la Ciudad de México, Clara Brugada. Hace muchos años, una feminista comunista italiana, Rossana Rossanda, dijo, cito,
movimiento es algo más y algo menos que partido. Movimiento es una cultura, un quehacer de masas que se consolida dentro de la sociedad, la atraviesa y cambia su fisonomía, aún la institucional. No tiene los límites ni las reglas de la jerarquía de un partido. Movimiento es un impulso, una oleada, una marea. Y este quehacer de masas del movimiento feminista se hace visible hoy en las manifestaciones callejeras multitudinarias en una marea coloreada de violeta y también de verde. Y bueno, hay un eje de la movilización del que yo no hablo mucho, aunque es muy importante, que es la movilización en contra de la violencia hacia las mujeres y que es la que convoca y saca a la mayor cantidad de mujeres a las calles. Y no solamente en la Ciudad de México, en todo el país, ¿no? En grupos de distintos tamaños. Es este fenómeno llamado de la cuarta ola, el momento político ahorita del feminismo juvenil, que se ha caracterizado por su lucha contra la violencia sexual, pero con una perspectiva interseccional que distingue cómo incide la clase social, la condición étnica, la edad y otras determinaciones sociales, ¿no? Pero claro, cuando en Europa las mujeres hablan de violencia sexual, se refieren principalmente a la violación o al acoso, pero no tanto a los feminicidios, que en los contextos europeos, digamos, son excepcionales, mientras que en México, como ya dijo Ciro, son una cuestión pavorosa que sucede con una frecuencia alarmante. Pero a mí me interesa salirme un poco del tema de la violencia, porque creo que lo que ha logrado el movimiento feminista en la calle, usando un término de María Jesús, es resignificar muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces, hay, y no sé si también aquí hay en España, en el movimiento en la calle, grupos extremistas, el bloque negro anarquista, por ejemplo, ¿no? En donde en la comunidad, tanto estudiantil como en las manifestaciones en la calle, irrumpe, ¿no? Y plantea esta pregunta complicada de si la forma de luchar contra la violencia puede ser la violencia o no. A mí me gustaría recordarles, digo, en México las marchas ocurren por muchas razones, hay días fijos, ¿no? O sea, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 10 de mayo, el Día de la Madre, también hay marchas, el 28 de septiembre, Día de Lucha por la Despenalización del Aborto, y hay una marcha específica contra la violencia que es la del 25 de noviembre. Y yo traje aquí unas cuantas consignas que me han encantado de las chicas, que dicen, por ejemplo, imagínense los carteles, ¿no? Jovencitas de 16 años, a veces de 12, pero hay una oleada juvenil que dicen, y tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista. Otra, nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo. Otra, a mí no me falta ropa, a ti te falta educación. Otra, esto es pelear como nena. Otra, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Te prefiero violenta que violada y muerta. Muchos carteles de violenta antes que violada. Es increíble cómo el feminismo incomoda más que los feminicidios. Esta es otra pancarta. El respeto al cuerpo ajeno es la paz. Ninguna es libre hasta que todas seamos libres. Si ser libre es ser puta, yo soy reputa. Marcho con mis hijas para no marchar por ellas. No somos histéricas, juntas somos históricas. Digamos, el movimiento es un movimiento, como ya dije, amplio, variado, con muchísima combatividad y que está hasta en las ciudades de los estados más alejados. En el campo de los cambios legislativos, ¿no? El caso de la despenalización a mí siempre me gusta recordar
que la primera vez que en México una feminista en un congreso de abogados socialistas planteó la importancia de cambiar la ley fue en 1936. Era el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en México con el cardenismo, y nos tardamos 71 años en lograrlo para la Ciudad de México, lograr la despenalización del aborto. Esa despenalización se logró el accionar feminista en alianza con militantes de partidos y de personas legisladoras del PRD en ese momento, del PRI, del Partido del Trabajo, ¿no? Y, digamos, aunque cambió la ley para la Ciudad de México, pues hemos tenido de los adversarios más difíciles, no solamente la Iglesia Católica, sino los millonarios mexicanos, ¿no? El hijo del ingeniero Carlos Slim, que se llama Patricio Slim, es el que funda el Comité Nacional Pro Vida, ¿no? Y el que ha hecho todas las campañas en contra de la lucha feminista. Y bueno, hemos logrado, también lo comentó Ciro, en septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia hizo 3 notables resoluciones que establecen los parámetros jurídicos de todos los jueces en México y que deben de ser acatados. El primero es criminalizar el aborto consentido, el aborto voluntario, es inconstitucional. Esto es bien interesante porque hay entidades federativas en donde todavía no es legal, pero criminalizarlo ya es inconstitucional. El segundo punto, la segunda resolución fue que los derechos de las mujeres y de las personas gestantes prevalecen por encima de los derechos de los embriones. Y la tercera resolución fue que la objeción de conciencia es un derecho individual que el personal médico puede invocar, pero que no podrá utilizarse cuando se trate de una urgencia médica. Y a esto se suma que los hospitales públicos tienen que garantizar tener personal capacitado para hacer las interrupciones legales. Con estas resoluciones que establecen el marco legal, se han impulsado varios de los litigios jurídicos y se ha logrado que la interrupción voluntaria del embarazo, como la logramos en la Ciudad de México en el 2007, sea hoy en día un servicio gratuito de salud en las clínicas públicas en 25 estados de los 32 estados que hay en México. Nos faltan 5 estados y yo espero que en la gestión de este gobierno consigamos avanzar y cambiar el Código Penal Federal sobre aborto, que necesita que todos los estados de la República tengan la misma legislatura. Pero el avance en materia de legislación va más allá que el tema del aborto y, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre del año pasado hizo una reforma constitucional dirigida a garantizar la igualdad sustantiva, lo cual beneficia, en primer lugar, aunque no únicamente, a las mujeres. También beneficia a los hombres para ciertas cuestiones, porque lo que se busca es garantizar que todas las personas, independientemente de su género, tengan las mismas oportunidades y puedan ejercer plenamente sus derechos en la vida social, económica, política y cultural. Pero bueno, no basta la igualdad ante la ley para cerrar las brechas entre la situación de las mujeres y la de los varones. Impulsar la igualdad sustantiva requiere políticas públicas específicas y en ese sentido es que Sheinbaum y Brugada, las dos, han introducido en sus agendas de gobierno, en la presidencial y en la de la Ciudad de México, la problemática de los cuidados, que va más allá de solamente la atención a la niñez, a las personas ancianas, enfermas o con alguna discapacidad, sino que también implica abatir la disparidad o enfrentarla, por lo menos, en el uso del tiempo, ¿no? O sea, todo este tema que aquí se conoce mucho de la conciliación trabajo-familia y de cómo hay una brecha sustantiva en el trabajo de cuidado que incide en el tiempo que disponen las personas y que permite o impide acceder a recursos y oportunidades sociales.
esta conciencia de la disparidad de tiempo que tienen las personas que trabajan horarios larguísimos y se tienen que desplazar, lo que les implica muchísimas horas, ¿no? Habla, digamos, de una voluntad política en este momento que se ha manifestado. A mí me interesa mucho el caso de Clara Brugada, porque la conozco desde 1985, cuando fue el terremoto horrible en México y que llegamos las feministas a apoyar a las costureras, y ahí conocí yo a una Clara Brugada jovencita de 20 y tantos años, ¿no? Y ella, en el sexenio anterior, en la administración anterior, fue alcaldesa de una demarcación amplísima de Iztapalapa, que tiene casi 2 millones de habitantes, y ella se planteó un objetivo político que no suele a veces estar muy presente en las agendas políticas, que fue humanizar el ritmo de vida en Iztapalapa, y lo hizo de una manera muy creativa. Un componente clave fue la creación de las utopías, que son las siglas de Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social. Utopías, que son grandes espacios públicos con equipamiento cultural, recreativo, social, deportivo, con albercas, que no se tenían albercas en Iztapalapa, diseñados para potenciar un uso del tiempo más enriquecedor, en especial para descargar a las mujeres de una partecita de su labor de cuidado. Una medida sencilla fue poner lavadoras de ropa, y entonces llegaban las mujeres con su carga de ropa y por un peso ponían la ropa a lavar, y entonces tenían el tiempo de la lavada para ir a una terapia, una asesoría, para descansar, para lo que fuera. A veces ponían más de una carga de ropa, ¿no? Pero además se hizo un proyecto también sobre las nuevas masculinidades, y se hizo un curso para papás jóvenes varones que aprendieran a cambiar pañales, a cuidar bebés, a cocinar y a otras labores. Ahora, esta alcaldesa de Iztapalapa es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y ella ha insistido en la necesidad de construir un modelo nuevo del uso del tiempo y del espacio público, y dado que cada alcaldía en México, hay 16 alcaldías, tiene problemáticas específicas, pues en el gobierno se están diseñando algunos proyectos como las utopías y otros de otra manera. Yo creo que lo interesante de la propuesta gubernamental de cuidados hoy en México es que supera esta idea de que hay que pagar un salario al trabajo de cuidados que tradicionalmente han hecho las mujeres, y está apostando por un cambio radical y transformador que incluya a los hombres en la búsqueda de sostenibilidad, en cuidar la vida y cuidar el planeta. El pasado agosto, en México, fue la sede de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, con el tema La sociedad de los cuidados, gobernanza, economía política y diálogo social para la igualdad de género. Clara Brugada inauguró y Claudia Sheinbaum clausuró. No voy a reproducir aquí sus discursos, pero me parece significativo señalar que la jefa de gobierno habló del cambio civilizatorio que implica el feminismo, y que Sheinbaum, con mucho sentido del humor, dijo que desde que ella llegó al gobierno la misoginia va cediendo. Bueno, un poquito, por lo menos la gente muy cerca de ella en el gabinete supongo que está cediendo. Ya en los niveles más bajos, cambiar la cultura es muy complicado, y como decía Brodel, los cambios culturales son de siglo en siglo, ¿no? Yo no había escuchado en mis 54 años de ser feminista a figuras políticas de esa jerarquía hablar de feminismo o hablar en esos términos. Indudablemente, tener una presidenta feminista en un país machista como México es una novedad sustantiva cuyo impacto simbólico se empieza a notar, entre otros indicadores, en el imaginario de niñas de la escuela primaria que empiezan a decir que cuando yo sea grande quiero ser presidenta, cosa que cuando yo era niña jamás se me hubiera ocurrido anhelar la presidencia. Bueno, tampoco como grande, porque me parece que es el peor trabajo tensionante y fuerte que hay en el mundo. ¿Quién quiere ser presidente y además de México? ¡Qué horror! Bueno, pero bueno,
por sus cambios legislativos y sus políticas públicas, Claudia Sheinbaum antes era vista como una activista de causas como la educación pública y el medio ambiente, pero ahora, para muchas personas, se ha convertido en una figura feminista. Desde sus campañas electorales, las dos, Sheinbaum y la de jefa de gobierno Brugada, han usado un eslogan que se ha malinterpretado. Es tiempo de mujeres, ¿no? Y yo me he estado dándole vuelta al eslogan es tiempo de mujeres en un país donde la mitad son hombres, pues puede ser una provocación. Y hay una feminista de origen de la India que vive en Estados Unidos, que se llama Gayatri Spivak, que habla del esencialismo estratégico. Y dice que el esencialismo estratégico no ignora las múltiples diferencias que la perspectiva interseccional enfoca, clase social, condición étnica, etcétera, etcétera, sino que habla de las mujeres, en términos generales, como un recurso para la movilización política. O sea, nadie es mujer a secas. Eres mujer indígena, mujer mestiza, mujer blanca, mujer negra, mujer obrera, mujer campesina, mujer empleada, universitaria, mujer vieja, mujer joven. Entonces, el esencialismo estratégico de hablar de un tiempo de mujeres no es una teoría, es simplemente una estrategia que se dirige a una situación específica. En este caso, decir todas no quiere decir olvido las diferencias y las particularidades que hay entre todas. Obvio que Sheinbaum y Brugada saben que existen distintos intereses y necesidades entre las mujeres, por eso la presidenta precisó, nada más que me estoy pasando de la hoja, aquí está, precisó que iba a iniciar el sistema de cuidados siguiendo el lema del gobierno, que es por el bien de todos, primero los pobres. Y ella dijo, yo voy a empezar el sistema de cuidados con las jornaleras agrícolas y con las obreras de la maquila, ¿no? Y bueno, también Sheinbaum ha sido muy criticada por una frase que dijo cuando asumió la presidencia de no llego sola, llegamos todas. Sin que se entienda que con esa frase ella se desmarcaba del individualismo triunfalista de que yo llegué porque soy una chingona. No, no, no. Llegamos todas y hay muchas mujeres que no sienten que llegamos con ella, esas mujeres que tienen opositoras, adversarias, ¿no? Pero yo creo que la intención era marcar que el proceso de medio siglo de feminismo desde la segunda ola también ha sido un factor por el cual Claudia Sheinbaum ha llegado a ser presidenta. A mí la figura de Claudia Sheinbaum me gusta mucho porque, digamos, creo que ella llega no solo por el movimiento feminista y por el movimiento de Morena, sino llega gracias a su talento y a una formación familiar, en particular de su madre, una destacada científica, quien con su ejemplo le inculcó la importancia de alcanzar la valiosa autonomía que otorga una profesión. En su familia, valorar la cultura y el conocimiento científico se combinó con la historia de persecución que vivieron sus abuelos judíos en Europa. Sheinbaum también es interesante, México y de repente una presidenta de origen judío, ¿no? Que además apoya a Palestina, o sea, es un personaje interesante. Sheinbaum ha subrayado que su familia le transmitió el compromiso político de izquierda y las derivas de esa tradición familiar se expresan en una mezcla sui generis que dio por resultado a una servidora pública científica, tiene un doctorado en física, que también fue bailarina de ballet clásico y cantante de trova latinoamericana. Entonces, Claudia trae la marca de su clase social, una clase media universitaria ilustrada, de su pertenencia étnica, judíos laicos, de su profesión científica y de su trayectoria política en la izquierda. Y aunque su estilo es muy diferente del anterior presidente, ella mantiene muchos de los elementos de esa política, hace mañaneras todas las mañanas,
de lunes a viernes, conferencias públicas en donde va hablando de cuestiones de la agenda y los fines de semana sale a recorrer el país. Su triunfo, creo yo, se basa en una visión política que va más allá de las mujeres, ¿no? Es decir, creo que así como en su sexenio no va a lograr acabar ni con la violencia ni con los feminicidios, tampoco va a lograr acabar con toda la desigualdad tremenda que tenemos, pero lo que sí está haciendo es una serie de intervenciones simbólicas que creo que están impactando el imaginario nacional. Por ejemplo, es decir, estas creencias que hay sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, el género, pues el ser presidenta no era propio de las mujeres y empieza a ser. Un ejemplo reciente, durante el grito de la independencia que se hace el 15 de septiembre desde el Zócalo, desde el Palacio Nacional hacia el Zócalo, ¿no? Y que se dice los vivas a los padres de la patria, ella hizo un viva a las heroínas anónimas, o sea, esas mujeres que han colaborado en la independencia, pero que no se registraron sus nombres, ¿no? Y son las heroínas anónimas. A mí, en lo personal, me conmovió mucho en que el grito se hablara de las mujeres indígenas, de las heroínas anónimas, ¿no? Luego, y aunque me... Ay, sí, estoy acá. Sí. Y aunque me resulta imposible, como lo dije al principio, por la diversidad de organizaciones y corrientes y estrategias del feminismo, dar una visión completa de todo lo que está pasando en México, ¿no? Creo que sí es muy interesante un cambio que se va a dar a partir de los años 90 y es la forma en que muchas activistas feministas que estaban en el movimiento reconocieron que el avance feminista también requería no solo de la participación popular, sino de ocupar puestos en las estructuras partidarias, legislativas y gubernamentales. Esta toma de conciencia ha conducido a una creciente profesionalización de la intervención feminista en la vida pública, porque el espacio que se ha logrado dentro de los partidos políticos y en el gobierno, pero no desde ahorita, desde antes, desde los 90s, ¿no? Y la cantidad de instancias de consultoría que se han hecho, ¿no? Con perspectiva feminista es muy, muy notable. Hay hoy varias feministas en el gabinete, hombres feministas también, y en el de la jefa de gobierno igual, pero lo que me parece que es muy interesante son estas feministas de gobernanza, las que ocupan carteras en donde pueden aplicar políticas públicas con este enfoque de género, ¿no? Luego de, esto también lo comentó Giro, de un largo proceso de debates y presiones políticas donde las feministas de gobernanza jugaron un papel decisivo, en febrero del 2014 se llevó a cabo la reforma al artículo 41 de la Constitución, donde se consagra oficialmente la paridad. La paridad a mí es una cosa que siempre me ha resultado complicada, porque aunque está concebida como un dispositivo para otro reparto del poder y de la representación política, parecería que hay una aparente contradicción, ¿no? Tenemos que reconocer el ser humano abstracto, el hombre con H mayúscula, y al mismo tiempo tomar la condición de la diferencia sexual, que estamos sexuados, para un puesto, pero no para que desde ese puesto se actúe o se haga política pública sobre las mujeres, sino para que se haga una política universal, ¿no? Tal vez por eso yo lamento que mucha de la discusión sobre la paridad en México se ha centrado a un 50% de las mujeres y se ha olvidado un poco el origen de la discusión de la paridad, que bueno, empezó en la Unión Europea, ¿no? Y luego en Francia logró la primera consagración constitucional en el 2000, en donde hablaba de la paridad en la política, en la educación y en la casa, ¿no? Y metía de nuevo ahí el tema de los cuidados. Entonces, en México, hoy en día, creo que el feminismo, como una aspiración igualitaria y radical, tiene una presencia simbólica poderosa
y ha movilizado con gran eficacia política a cientos de miles de jóvenes ciudadanas y a grupos organizados de feministas, muchísimas vinculadas en las luchas en defensa de la cultura de los pueblos originarios y la lucha en la defensa del territorio. Sin embargo, como el activismo feminista también es resultado de un proceso subjetivo y cada generación le otorga nuevos significados a la lucha, las jóvenes feministas hacen feminismo de otro modo y en otros lugares. Muchas de ellas hacen un activismo distinto que incluye formas culturales de solidaridad, como el trueque de servicios, la cocina colectiva, los fanzines, ¿no? Además, la aspiración libertaria del feminismo ha sido incorporada por el cine y por la televisión, y hoy muchos productos culturales representan a las mujeres jóvenes como chicas autosuficientes que, aunque ganan su dinero, también quieren gustar y ser deseadas. Esto muestra que no basta con tener un discurso interseccional y anticapitalista en un contexto donde suele ocurrir que cierta tendencia del movimiento feminista se ha enredado, como bien apuntó hace años Nancy Fraser, en una amistad peligrosa con los esfuerzos neoliberales para fortalecer la sociedad del mercado. Hay un feminismo neoliberal también presente en mi país. Sin embargo, lo que es un avance indiscutible por la coyuntura política es un cambio paulatino y espontáneo en las mentalidades. Al inicio de la segunda ola, en 1971, en México, nuestra maravillosa escritora Rosario Castellanos hizo un espectacular alegato en contra de la gran valorada característica femenina, la abnegación, las madres abnegadas en México, y a favor de la agencia y la autonomía de las mujeres. Y hoy, entre las chicas jóvenes, despuntan formas de agencia vinculadas a luchas en contra de lo que les duele, lo que les indigna, y a pesar que no todas están interesadas en desarrollar intervenciones en la realpolitik, para muchas el feminismo se traduce en una distinta forma de vivir y de construir relaciones personales. Como esto no necesariamente deriva en una participación política organizada, empieza a generar cierto tipo de problemas como la fragmentación política y la vigencia de una retórica revolucionaria que no alienta a construir avances en cuestiones puntuales, reformistas, ¿no? Se considera reformista de repente cambiar las leyes, ¿no? Y yo veo, algunas de mis alumnas en la UNAM, que hay grupos de cómplices que gratifican mucho en el plano personal, pero que corren el riesgo de encapsularse en guetos o en sectas en las que aparece la doble vertiente de una especie de ensimismamiento identitario, ¿no? Hay mucho narcisismo, hay mucho victimismo. Desplegar acciones políticas, lo que ya de por sí solo conlleva un desafío, requiere el esfuerzo colectivo de construir articulaciones y alianzas. Y hay sectores del feminismo que les está costando mucho trabajo construir alianzas. En espacios del movimiento, muchas jóvenes no se interesan ni siquiera en debatir la versión actual de ese viejo dilema de si reforma o revolución. Y dado que muchos de los grupos y las colectivas consideran innecesario o aburrido o resulta difícil debatir entre quienes tenemos concepciones contrarias, creo que hoy en día un desafío importante para el feminismo en México es algo tan indispensable como construir un espacio, como construir alianzas y como debatir entre posturas distintas. Además,
esta es mi crítica que no suele caer bien a muchas feministas, creo que existe un cierto engolosinamiento con la retórica mujerista, las mujeres, las mujeres, las mujeres, que muchas veces resbala al victimismo y al extremismo y que plantea un cierto sectarismo. Yo creo que un proyecto político tiene que ser un proyecto para todos, para la sociedad, para lo común. Y para mí el proyecto político del feminismo es un proyecto que se declara incluyente, emancipador, ¿no? Y que con este tipo de discursos solamente sobre las mujeres, ¿no? Me parece que nos puede pasar que acabemos volviéndonos sexistas, discriminar en función del sexo. María Jesús tiene un libro que acaba de salir que dice: feminismo no es sexismo, no es discriminar en función del sexo. Es un libro que les recomiendo mucho, ¿no? Es un libro, son conversaciones sobre género y desigualdad. Y esta preocupación que tengo sobre el mujerismo va de la mano de otro desafío, ¿no? Que es afrontar la deriva moralista que ha ganado terreno entre muchas activistas feministas. Esto tiene que ver en México mucho con el ascenso de los grupos evangélicos, el Partido de Encuentro Social, jóvenes religiosas, evangélicas o católicas. Tengo una cita muy bonita de una politóloga, Chantal Mouffe, que señaló que el moralismo se ha vuelto un sustituto del debate político. La cita es esta, dice: la incapacidad para formular los problemas que enfrenta la sociedad de un modo político y para concebir soluciones políticas a esos problemas lleva a enmarcar un número creciente de cuestiones en términos morales, lo bueno y lo malo. Pero indudablemente los desafíos que vivimos las feministas hoy en México no son solo los que producen las dinámicas internas del movimiento. El momento actual se caracteriza a nivel mundial, y tenemos además la frontera con Estados Unidos y con Trump, por el estallido de la ultraderecha a nivel mundial, y la geopolítica cuenta mucho, y México tiene esa tragedia. Así, al contexto de las violencias que desgarran a nuestra sociedad, con los enormes sufrimientos y tragedias personales que conllevan, se suman otro tipo de graves problemas. Yo destaco en especial los pánicos morales de este dispositivo de la ideología de género, que siempre lo digo con comillas, ¿no? Dispositivo que no solo usa Trump, que lo usa Putin, lo usa Orbán, en América Latina lo usa Milei, lo usa Bukele, por nombrar algunos, ¿no? Y este dispositivo confronta a las activistas y políticas feministas con situaciones que exceden y que magnifican las circunstancias tradicionales que veníamos viviendo desde antes. Estamos viviendo una etapa de la batalla cultural, ¿no? Una batalla cultural por el orden, con opositores que intentan restablecer el orden natural y cristiano, mientras que erosionan el frágil orden democrático, y en este proceso algunas feministas acaban de aliadas. Y en este complicado momento, con un complejo contexto geopolítico, tanto mundial como nacional en México, es necesario visualizar el papel de las nuevas subjetividades feministas. Llevar a cabo intervenciones significativas en política se requiere, entre otras cuestiones, desplegar una labor organizativa y hacer alianzas. Alianzas rebeldes como las de la Jornada Feminista en Sevilla. Y esto a su vez implica no solo realizar ciertas tareas, sino tener una visión y poder debatir con argumentos, no con moralismo. El debate público es necesario para explicar y así lograr un mínimo piso de comprensión compartida que sirva para desarmar prejuicios
y tabúes y para combatir la posverdad y las mentiras. El cuerpo ha sido un terreno principalísimo de la política feminista y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo lleva a enfrentar la hegemonía del pensamiento conservador respecto de las mujeres y en especial en esta época de autoritarismos en auge, con figuras como Trump o aquí en España como Santiago Abascal, diría yo, los prejuicios ideológicos se convierten en censuras y en amenazas, y aunque tal vez no hay muchas razones para ser optimistas a veces con un contexto como el que estamos viviendo, yo comparto con Terry Eagleton que es posible tener esperanzas y ser optimista. Yo no soy muy optimista, pero tengo esperanza. Y mi esperanza se cifra en detectar el advenimiento de una especie de democracia surgente, como dice Adriana Cabarero, capaz de poner no solo el cuerpo, como hacen las jóvenes feministas que inundan las calles en México, sino también quienes aterrizan el pensamiento crítico del feminismo en distintos ámbitos de la gestión política, como espero que lo sigan haciendo Sheinbaum y Brugada. Hace varios años, unas feministas holandesas calificaron de triángulo de poder o al triángulo de oro, que es la interacción para lograr transformaciones muy importantes. Y dicen que en una punta del triángulo está el movimiento en la calle, con las demandas, las jóvenes, la movilización. En la otra punta está la academia, el conocimiento, lo intelectual. Y en la punta de arriba están las feministas de gobernanza en los puestos que logren alcanzar. Hoy en México tenemos una presidenta que se asume feminista y mucha gente del gabinete y una jefa de gobierno. Estamos en un momento de triángulo de oro. Veamos, llevamos un año de gobierno, veamos qué resultados va a dar. Ya me falta poquito para que hable María Jesús. Bueno, desde mi perspectiva, que yo creo que mi perspectiva es bastante minoritaria, no crean que la mayoría de las feministas habla o piensa como yo, pero bueno, lo que persiste en ser un gran desafío es que se logre tomar conciencia del peso enorme de lo psíquico en la política. Eso hace María Jesús en su libro, que habla de la carga libidinal y que cita a Freud hablando de política. Tienen una cabeza en España que hace psicopolítica. Tener una visión idealizada de la condición humana resulta nocivo para la política democrática, pues niega la violencia inherente en la sociabilidad, eso lo explicas tú muy bien con Freud, y está ciega ante las dinámicas libidinales y psíquicas. Esto que ya lo señaló hace años Freud, que le ganó además fama de pesimista, ¿no?, nos muestra que un problema de fondo es que no se comprende el peso de la dimensión psíquica, de la causalidad psíquica, tan compleja como inabordable, y no se comprende desde las perspectivas políticas tradicionales. En el campo de la política ya se habla de producción de subjetividad, pero esto se hace desde una perspectiva antropológica o sociológica, y no es lo mismo hablar de subjetividad que hablar de dimensión psíquica. El psicoanálisis plantea que una cosa es la dimensión psíquica de la vida social y otra la dimensión psíquica de la vida individual, aunque ambas tienen un fondo común, las pulsiones, y el psicoanálisis sostiene que es necesario repensar lo atribuido a las pulsiones, ya que estas son, tal como dice Freud, poco domesticables y menos sensibles de lo que se cree a la acción civilizatoria. Somos seres biopsicosociales, y así como hay una causalidad biológica y una causalidad social, también existe una causalidad psíquica de la que hablamos mucho menos. Me preocupa que no se comprenda el peso que tiene el psiquismo en la construcción de las identidades. En el movimiento feminista, tal incomprensión o desconocimiento alienta emociones negativas que cobran relevancia en el espacio político del movimiento
y producen con frecuencia expresiones intolerantes, incluso prácticas excluyentes y hasta agresiones. En ese sentido, otro desafío para el movimiento feminista en México, espero que también aquí, es, además de entender que la internalización, la introyección imaginaria que hacemos del género es determinante en la constitución de las identidades, es también la de desesencializar la idea de la mujer. No hay una esencia biológica de mujer. Creo que la perspectiva de la interseccionalidad sirve para reiterar, ¿no?, que una cosa es el sujeto político mujer y otra cosa son las mujeres. Hay muchas mujeres y muchas formas de ser mujer. También me parece una cosa importante subrayar que tampoco existe esta unidad natural de las mujeres. La unidad tiene que ser construida políticamente. De ahí es que me parece un poco a veces mistificador el término que usan muchas jóvenes feministas de sororidad. Si por el hecho solo de compartir una condición biológica pudiera darse la coincidencia política. Para mí la coincidencia política se tiene que construir. Bueno, creo que el feminismo que encausa sus afanes políticos a las mujeres no es en sí una postura mujerista. El planteamiento feminista de la necesidad de realizar un trabajo político específico con las mujeres es correcto y hay que deslindarlo de lo que es el mujerismo. La perspectiva que yo llamo mujerismo es la que considera que las mujeres tienen una esencia que las hace distintas de los hombres. Somos más buenas, no somos corruptas, etc., etc., etc. Yo creo que la condición humana está repartida entre hombres, mujeres y personas con identidades distintas de distintas formas, ¿no? Por eso uno de los desafíos del feminismo en México es tomar en cuenta para el quehacer político el papel crucial de la subjetividad, en especial de la dinámica psíquica. Y bueno, cuando revisamos el backlash, la reacción en contra, ¿no?, que hay en este momento de una franja generacional de varones, los incels, los de la manósfera, que han vivido al feminismo como una amenaza y que sienten que hay que organizarse en contra de eso, no se está tomando en cuenta en muchos de los análisis, ¿no?, el tema también de la causalidad psíquica. Yo admiro a una politóloga estadounidense que se llama Wendy Brown, que dice que ciertas emociones negativas interfieren en la construcción de una política democrática y que nos dice a las feministas que seamos precavidas porque corremos el riesgo de desfigurar nuestro discurso político con recriminaciones paralizantes y resentimientos tóxicos que muchas veces se presentan como crítica radical. Un anhelo de Wendy Brown es si será posible que las feministas desarrollemos una estrategia política a partir de la fuerza de una visión alternativa sobre la vida colectiva y no a través del reproche moralista. Y creo que ese es uno de los desafíos que en México enfrentamos las feministas mexicanas. El otro desafío es el lograr que haya una reflexión con continuidad histórica, una conciencia histórica, que a veces veo que las feministas de mi edad, ¿no?, sabemos que 50 años recorriendo las cosas que han pasado, ¿no?, y de repente las jóvenes feministas, muchas de mis alumnas, no tienen idea, por ejemplo, que el aborto estaba prohibido antes, ¿no? Yo digo, pero por favor, hay que entender, ¿no?, lo que han sido las batallas, ¿no? Necesitamos la memoria y la utopía en la difícil tarea de llevar a cabo lo que Enzo Traverso llama la reconstrucción de la hegemonía cultural de la izquierda. Luchar contra el dispositivo de la ideología de género me parece
un eje fundamental en nuestra reconstrucción. Por eso hice este libro, y hay que hacerlo inscribiéndonos en una tradición histórica anticapitalista, antirracista, anticolonial y antisexista. Y hay que conocer esta tradición, hay que tener memoria y pensamiento crítico. Y finalmente, pese a que en México las feministas enfrentamos a estas ultraderechas rabiosas, ignorantes y de un conservadurismo que creíamos ya superado, creo que los cientos de miles, si no es que ya millones de feministas en México, pensamos que otro mundo es posible. Muchas gracias. María Jesús. Obviamente podéis sospechar que estoy verde de envidia. Estoy verde de envidia cuando ves la situación actual en México, que es magnífica de cara a plantearse objetivos de transformación, y yo creo que de hecho son incluyentes. Y sobre todo, puesto que mi intervención no puede ser muy larga, intentaré centrarme en un par de puntos de la exposición de Marta, y por otra parte no puedo dejar de mencionar el libro, que os aseguro que si algo me pone verde de envidia es el libro, porque Marta es abrumadoramente informada. Es abrumador, no puedo decir otra cosa, que es abrumadora la cantidad de información relevante, la capacidad de síntesis de esa información, de ordenación de la información. Es magnífica. La conozco hace 40 años y es maravillosa, no os la perdáis. Bueno, vamos entonces a lo que me suscita lo que ha planteado Marta a través de la cuestión. Claro, cuando hablamos de feminismo, la tentación es pensar en términos de mujeres. Entonces, supuestamente vivimos una sociedad que si se vuelve buena nos tendrá en cuenta. De ahí donde podría aparecer el tema moralista, ¿no? Entonces, me parece que es una actitud muy ignorante y no sé si incluso ingenua suponer que conviene a las mujeres acabar con la situación de las mujeres y no que conviene a la sociedad. Esto se pone de relevancia en algo que me ha interesado mucho el libro, cuando hablabas de reciprocidad, y me explico. Allí donde hay división sexual del trabajo, que yo creo que el centro es el cuidado, como bien entiende la presidenta de México, es el centro del problema, el cuidado sobre todo, nos encontramos con que el cuidado origina división sexual del trabajo. ¿Por qué? Porque claro, el problema del cuidado es que es el sector de producción menos susceptible, diría yo, de ser aumentar la productividad mediante el uso de maquinaria. Se requiere trabajo a gran escala. Y entonces, pero en un contexto en que no se valora la vida humana. Yo creo que ejemplos tenemos cotidianos nada más tomando el periódico, ¿no? Y entonces, en ese contexto en que no se valora la vida humana, ¿cómo se consigue que se produzca en la medida en que puede ser útil al coste más bajo posible, suponiendo que es una labor de amor? Y suponiendo que aparentemente pobres muchachitos no sois capaces de amar, y al parecer nosotras tenemos una sobredosis en la capacidad amatoria que tenemos. Entonces, claro que hay un problema con el cuidado que no se tiene en cuenta. El cuidado puede originar gratitud por parte de la persona que es sujeto de cuidados o resentimiento. ¿Qué puede originar resentimiento? El no admitir que necesitas a los demás. Entonces, cuando no admites que necesitas a los demás, tu reacción al recibir cuidados es de irritación, de indignación, porque están señalando algo que te niegas a ver. Pero claro, darte cuenta que es mortal, los psicoanalistas saben que es de las tareas más difíciles. Si hay algo que la gente no entiende es que se va a morir. Y que no entiende es que va a necesitar de los demás. Cuesta muchísimo trabajo
asimilarlo eso. De hecho, lo digo en primera persona, lo sabe perfectamente Marta. A mí la idea de morirme no es para mí, con todo y que la tenga cerca la muerte. Entonces, puede producir gratitud o resentimiento. Gratitud sería, claro, el resentimiento es que hay una relación de poder, y de hecho yo creo que las mujeres, en buena medida no tanto por ser buenas, sino porque experimentan el placer del poder. Al cuidar, es que están cuidando. Y eso es muy peligroso, porque hay la otra respuesta del resentimiento. Y la gratitud, ¿qué implicaría? Que sientes que no puedes y agradeces enormemente que alguien se ocupe de ti, que es la otra persona. ¿En qué condiciones podríamos aceptar gratitud? Cuando la relación de cuidado no fuera una relación de poder. ¿Y qué haría que viviéramos que las relaciones de poder, que cada uno de nosotros y nosotras, nosotros y nosotras nos concibiéramos como cuidadores y como objeto de cuidado? O sea, admitiéramos la dependencia de los demás. Yo citaría, para poner el primer ejemplo, ¿de cuánta gente creéis que dependemos en este momento? De miles de personas. Dices, ¿cómo de miles? Hombre, a ver, dime la luz de dónde sale. ¿Y cómo es que está limpio el entorno? ¿Y quién se ha ocupado del sonido? Y, o sea, pasad lista. ¿Hasta qué punto no somos autónomos? ¿Hasta qué punto es un delirio enloquecido el planteamiento liberal de persona autónoma? ¿Pero qué tontería es esa? Más que tontería, locura peligrosa y destructiva. Entonces yo creo que el feminismo puede aportar la conciencia de nuestra precariedad, y para adquirir esa conciencia de la precariedad, tanto hombres como mujeres hemos de estar en contacto con el cuidado de las personas. Este era un tema que quería tratar. El otro tiene que ver con el libro. Claro, Marta habla de la reciprocidad. Vivimos allí donde hay división sexual del trabajo, no hay reciprocidad, hay complementariedad. Una complementariedad que no se puede ignorar, asociada a relaciones de explotación, esto está claro. Os diría, ¿qué me hace sospechar que hay explotación? Bueno, evidencias enormes, pero la propia legislación en España. Daos cuenta que a las mujeres que se divorcian, ya han estado en contacto con hombres como amas de casa, se les otorga una pensión compensatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que legalmente se reconoce que se las ha estado explotando, y que tú puedes explotar a tu mujer, pero solo si es tu mujer. Si no es tu mujer, ni de coña, ya estás compensándola. O sea, una relación de explotación. Pero, en todo caso, una complementariedad asociada a la explotación. ¿Qué quiere decir complementariedad asociada a la explotación? Que en la relación tú me das de lo que yo no tengo. O sea, tú me das posición social, yo te doy camisas planchadas. Tú me das vacaciones, yo te doy que me abro de piernas en la cama. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Reciprocidad, ¿qué sería? De hecho, es maravillosa, si queréis que os diga. Sería, yo te doy de lo que tienes. O sea, yo tengo de lo que me quieres dar. Ya me gano la vida. Ya me puedo pagar vacaciones, ya tengo coche, ya tengo prestigio social. Entonces el otro se queda alucinando. Entonces, ¿por qué estás conmigo? Porque te quiero a ti. Esa es la lucha feminista. Poder decir, estoy contigo porque te quiero a ti. Y os diría que si hay algún elemento que hace sufrir a los hombres, es no sentirse deseados. Yo he hecho toda una investigación. Claro, el problema sobre cuestiones tan profundas es que tú no puedes ir con un micro haciendo preguntas, porque no sirve para nada. De hecho, yo soy consciente de que cuando me he hecho una entrevista, digo, oye, he dicho una cosa, pero mañana igual hubiera dicho otra. Entonces, tienes que ir a los productos culturales, como los que has leído con los eslóganes. Y un producto cultural de una riqueza extrema son los chistes. Entonces, voy a poneros 2 ejemplos de chistes para que veáis por qué los hombres son ingenuos o ciegos cuando se creen que no son los primeros interesados en acabar con el patriarcado. Uno se referiría a una posición desde mujer.
¿Cuál es el colmo? No os vais a reír porque soy inútil explicando chistes, pero yo lo explico. ¿Cuál es el colmo del matrimonio? Que queriendo tener un tigre en la cama, un jaguar en el garaje y un visor en el armario, acabas con un cerdo en la cama, un panda en el garaje y un conejo en el armario. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación mujer-hombre es de carácter instrumental. Estamos por lo que nos dan, no por ellos. No te quiero a ti, quiero el bisón en el armario, quiero el jaguar en el garaje. Eso es horroroso. Y el sufrimiento de los hombres tal vez se podría expresar en otro chiste. Es obsceno inevitablemente. Por lo tanto, quien se asuste con la obscenidad ya se puede ir saliendo. El chiste sería el siguiente. ¿Cuándo grita una mujer al hacer el amor? Cuando te la limpias en las cortinas. ¿Esto no es horroroso? ¿No es espantoso? ¿No es motivo para acabar con el patriarcado? Pues si esto no es motivo, que alguien me explique qué hay que hacer para acabar con el patriarcado. Porque vamos, es que es otro en la misma dirección de los pobres hombres que son las primeras víctimas del patriarcado en realidad. Porque date cuenta, dicen, las mujeres son muy maravillosas. Y a veces digo, coño, si el patriarcado me ha dicho, soy de construcción social, ¿no? Y dicen, sí, eres una construcción social. Y soy maravillosa, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, lo del patriarcado es un chollo, porque me ha hecho maravillosa, ¿no? Habrá que ver si me ha hecho maravillosa o el patriarcado degrada sobre todo al oprimido, más que al opresor. Y mi tesis es que degrada más al oprimido. Pero volvamos al que yo desvaría, como podéis observar. A otro ejemplo de chiste de este tipo. Pues llega el chico y entonces con ganas de jolgorio. Y dice, María, podíamos... Y ella, ay, no, mira, lo siento, me encantaría, pero tengo una jaqueca espantosa. Y es un día y otro día. Y un día llega el muchacho con una aspirina y un vaso de agua. Dice, toma, María, tómate la aspirina. Dice, pero si no me duele la cabeza, pues a follar. Entonces, por lo tanto, plantearía la ausencia de participación de los hombres en las tareas de cuidado favorecen que la actividad de cuidado sea, para mí, a mi modo de ver, la principal fuente de violencia de género. Y me explico por qué. Si damos por bueno, que espero que así lo hagamos, que es violencia de género toda aquella que tiene como origen las diferencias de género, si damos por bueno esto, entenderemos entonces que se produce violencia de género allí cuando una mujer se ve violentada a cuidar, aunque lo que querría sería tener un trabajo, ir al cine, salir con las amigas o cualquier otra cosa. Hay algo de extraño en odiar a quien cuidas, aunque le ames también. Cuando estás renunciando a tu propia vida y cuando probablemente en una sociedad que niega la enfermedad y la muerte, la persona que cuidas es insoportable, es una estúpida que está todo el día fastidiándote. ¿Qué tiene de particular que la machaques con lo que puedas? Nota al margen, si alguien me quiere machacar, cuando me cuide, que me traiga por la mañana el café con leche tibio, me mata. Entonces, a lo que iba, no tiene nada de extraño. Es la forma más extendida de violencia de género. Pero claro, las feministas caemos en la estupidez de indignarnos al no admitir que somos malas cuidadoras. Nos indignamos. En lugar de ser el camino por el que tendríamos que poner contra las cuerdas a la sociedad, cuestionando el sistema de cuidados actual que se fundamenta en la división sexual del trabajo. Es todo lo contrario. Pero desde luego yo veo, se suben por las paredes cuando dices, las cuidadoras, ¡qué peligro! Entonces, y la otra cosa que quería comentar, y con eso ya acabo para que dé tiempo pues a debatir, ¿no? Porque, pues no sé, supongo que tendrías ganas de decir algo, seguro. Entonces sería la referencia que has hecho
Claro, todo esto que había comentado de la reciprocidad se había levantado con el libro, que no os lo perdáis. Y luego, un soplamocos, si os lo perdéis, que es mi amiga. Entonces, y lo otro sería una referencia que has hecho sobre el castigo y la moralina. Yo muchas veces me pregunto que la moralina no tiene nada que ver con la posición política. Una cosa es moralizar, está bien, está mal, y otra, lo consiento, no lo consiento. Son dos posiciones diferentes. Entonces, yo siempre me he formulado la pregunta. Las feministas tenemos que tener claros objetivos. Yo veo por parte de muchas que están muy entusiasmadas con la idea de castigar, vigilar y castigar. ¿Quiénes son los malos? Se les va a caer el pelo. Entonces, mi planteamiento es, ¿y por qué no nos planteamos cómo conseguir ser felices? ¿Podemos darles a los hombres una promesa de felicidad cuando luchen contra el patriarcado? Yo creo que sí. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué en lugar de fastidiarnos la vida no nos lo montamos para ser felices? Porque parece que nos entrenemos en amargarnos la vida. Y como mensaje a las feministas, chicas, aclaraos, ¿qué sacamos de castigar? ¿Qué sacamos de denunciar? Cambiemos de rollo. El rollo es otro. A ver si nos enteramos. El rollo es cómo conseguir decir te quiero a ti. No quiero tu prestigio, tu dinero, tu coche. Te quiero a ti. Que el hombre oiga decir eso. Que tenga la alegría de oírlo. Cosa que en este momento yo creo que tiene sus dudas. En tanto la mujer depende de él. En tanto, a ver, una mujer que depende de un hombre le dice lo que haga falta. Y de hecho yo lo he oído dando conferencias amas de casa. Yo a mi marido le hago 4 carantoñas y le saco lo que quiero. Eso es lo que he oído continuamente. ¿Eso nos moviliza a los hombres? Yo si fuera hombre estaría como una moto en este momento. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, manitas levantadas si tienen alguna pregunta o algún comentario. Se han quedado. Sí, adelante. Como mexicana, recién llegada a España, ¿Sí? Conozco perfectamente el machismo y la brutalidad del machismo en México, su visibilidad. Pero me he encontrado una España extremadamente machista, especialmente en las clases educadas, en las clases más privilegiadas, pero de manera más sutil. Y lo curioso es que los hombres que se autodenominan cultos y progresistas no parecen tener la idea de estar siendo machistas. ¿No es esa falta de conciencia en España de un machismo sutil aún más peligrosa? ¿Cuál es tu postura? Digo, hay un machismo sutil y hay los micromachismos. Yo no conozco la situación de España, pero evidentemente que en las sociedades europeas hay una narrativa, digamos, más igualitarista en términos culturales que cosas que hay en México. Tú lo estás viviendo, yo no lo he vivido, pues, ¿no? Y también depende en qué ámbito estás. En México el machismo no se siente igual, depende de tu clase social, de dónde estás, en fin. Me resulta difícil, digo, me parece interesante tu mirada mexicana en España, pero, o sea, yo insisto, los cambios culturales son de siglo en siglo. Este feminismo de la segunda ola que empieza a mitad del siglo XX, todavía nos falta mucho. Yo veo, en México sí veo que los hombres de más de 40, 45, 48 años, sí les cambió el chip. A muchos de los que me rodean en el ambiente universitario, vete tú a saber si me voy a un rancho perdido en Tamaulipas, lo que me voy a encontrar. Pero lo que veo
preocupante no es ese machismo cultural que tiene que ver, por un lado, con el catolicismo, con España, en México. A mí lo que me preocupa es la franja de los jóvenes que están en este momento agrediendo. Tuvimos un evento hace 2 semanas en la UNAM de un asesinato de un chavo por otro chavo, ¿no? Y que se vio que hay toda esta comunicación en el internet y las cosas que ven, ¿no? Entonces, ese es el machismo que me preocupa, ¿no? Que es una cosa mucho más agresiva, no sé, que el machismo galante del cuate que se siente así muy galante y te dice de cosas. Y una cosa es las actitudes culturales y otra cosa son los códigos, ¿no? Hay cosas que ya no se permiten, digamos, dentro de una sociedad igualitaria, aunque las actitudes a nivel privado puedan seguir siendo machistas, pero públicamente hay cosas que no se pueden ya decir, ¿no? Yo creo que España está en ese rango de las cosas, pues, que le digan las españolas, ¿no? Que ya no se pueden decir cosas, y creo que eso es lo que está cambiando ahorita en México. O sea, creo que en México el haber tenido en este momento este cambio de una presidenta que se dice feminista, aunque ha generado mucha irritación, aparte de la oposición, que esas posiciones políticas, que yo no voy a hablar, sino del tema cultural, adentro de su partido hay muchísimos, ¿no?, que están hartos de su rollo feminista. Yo me acuerdo cuando se hizo la designación de ella como candidata, alguien que era mi candidato, Marcelo Ebrard, que dijo, yo no me voy a someter a esa señora, por ejemplo, ¿no? Y ahora está muy disciplinadito, trabajando como secretario de Economía y haciéndolo muy bien, pero la reacción fue una reacción de ese machismo cultural. Entonces, hay también como que distinguir los distintos niveles de los machismos, ¿no? Y hay machismos que sí son absolutamente impresentables, pero no son violentos y peligrosos, y hay machismos como el del chico el otro día en el CCH Sur, que acabó con la vida de un compañero. Entonces, esa franja juvenil, ¿no?, que es más que machismo, no es que sean machistas, ¿no?, sino que son otra cosa. Digo, para mí hay un tema allí de subjetividad, de enfermedad mental, de sentirse hostigados, amenazados a unos niveles que tú dices, pero a ver, bájale, ¿qué te pasa?, ¿no? Es decir, ¿por qué tanto miedo?, ¿no? No sé, eso es como lo vería. No sé si alguien más. Sí, por acá. Te van a pasar el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Un gustazo escucharos. A mí me interesaba, creo que hay un feminismo aquí también en España que, bueno, no sé, me sentía muy identificada con muchas de las ideas que tú planteabas en tu intervención, que tienen que ver con cómo, si somos capaces de construir un feminismo más allá de las mujeres, ¿no? En esta cosa que a veces yo también, no sé, piensas, ¿esto es un acto feminista o esto es un acto para mujeres y de mujeres y ya está, ¿no? Como podría ser para cualquier otro sector poblacional, ¿no? Y en esa idea de seguir construyendo y de seguir intentando transformar la sociedad, hemos incorporado a los hombres también en este feminismo, ¿no? Y esto no siempre suena bien allá donde lo contamos, ¿no? En donde, ¿quiénes sois? Somos un grupo de personas, da igual quienes lo integren, hay hombres también, hay hombres que son LGTBIQ, hay otros hombres que no, que son heterosexuales, y sin embargo pensamos que es imprescindible el caminar juntos y juntas para conseguir transformar la sociedad, ¿no? Creo que es muy importante también el mensaje que podamos trasladar. No sé si allí en México, con el poco tiempo que lleva el nuevo gobierno, ha dado tiempo a implementar algunos mensajes dirigidos especialmente a los hombres o algunas políticas públicas que puedan también de alguna manera apelarles, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en los cuidados. Si somos capaces de cambiar esta construcción social de los cuidados, en donde los hombres, sobre todo si son jóvenes, están inmiscuidos desde el primer momento, vamos a conseguir una mejor sociedad para todo el mundo, ¿no? Por eso ponía yo el ejemplo de Clara Brugada en Iztapalapa, que no solamente puso el servicio de lavadoras para descargar a las mujeres, sino que anunció estos cursos para nuevos papás y se le llenaron de muchachos de 28, 30, 35 años que querían aprender, ¿no? Porque eso no se estudia en la escuela, cómo ser papá, ¿no? Entonces,
yo estoy un poco a la expectativa de hasta dónde las intervenciones simbólicas que se han hecho y el discurso sobre usar los cuidados como la palanca de transformación, que me parece muy importante, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Digo, no es fácil gobernar mi país, hay muchas cosas en las que estoy en desacuerdo, ¿no? Pero lo que me gusta, digamos, es que tenemos una figura que creo que es decente, no es corrupta, es inteligente, se asume feminista, aunque no viene del movimiento feminista como sí viene Clara, digamos, ¿no? A mí eso me da mucha esperanza, pero no soy optimista al mismo tiempo. Es un país complicado, con muchas desigualdades, con violencias, con cosas. O sea, no quiero pintar un panorama de que ya tenemos una presidenta, entonces, no. O sea, sí creo que el impacto simbólico de tener una presidenta mujer también está mostrando que las personas están pensando más en el proyecto político que en la figura. O sea, si fueron capaces de votar los rancheros por Claudia Sheinbaum, que no suena a López, ni es morenita, ni fue Xóchitl, ¿no? Es porque estaban apostando a un proyecto, ¿no? Y creo que ahí hay algo que me parece interesante, digamos, no. Y claro, desde el feminismo, a mí me gustaría que los hombres participen más, pero no que las feministas les digamos cómo participar, que ellos se suman. Digo, hay muchos, claro, yo llevo mucho tiempo y tengo amigos feministas de hace mucho tiempo, ¿no? Que a mí me permitieron desplegar mi feminismo con su apoyo solidario, ¿no? Entonces, pues sí, yo sí creo que si queremos cambiar la sociedad tenemos que hacer alianzas y tenemos que entrar todo tipo de identidades, no solamente las mujeres. Sí, allá atrás. Buenas tardes. Marta, tú hablabas de un desafío que eran las jóvenes en México, ¿sí? Y algunas. Y estas ideas como neoliberales, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros vemos la historia y siempre las grandes transformaciones las hacen los jóvenes, las jóvenes y las mujeres. Si son mujeres y son jóvenes y tienen esta idea neoliberal, lo ves como un desafío, como bien dijiste, pero me gustaría que tú lo amplíes, porque yo hacía como una similitud con mi país, que es República Dominicana, y veo lo mismo allá. Y es algo como que toda Latinoamérica está permeada por esa juventud que quiere ser feminista y echar para adelante, pero igual como que se rige todavía por el patriarcado, por el neoliberalismo, por el capitalismo y así sucesivamente. Sí, mira, a mí lo que me preocupa, y por eso decía, las chicas jóvenes que están descubriendo la autonomía de tener un salario, que ya tienen métodos anticonceptivos, que tienen el recurso al aborto si se quedan embarazadas y todo, y que van a una marcha feminista y ponen un cartel, se visten de violeta y todo eso, pero luego falta el siguiente paso de la organización política. O sea, tú tienes una marcha de miles, ¿no? Maravillosa por Reforma para llegar al Zócalo, y en las marchas en las que yo participaba hace 40 años o 30 años, cuando llegabas al lugar tenías una lista de 5 puntos con los que ibas a negociar con la autoridad, pedías cosas muy concretas. Si tú haces una marcha donde las consignas son acabemos con el patriarcado, bueno, está muy bien, yo quiero acabar con el patriarcado, pero a lo mejor en las consignas usar la fuerza política en una cosa más organizada, de llegar y decir, a ver, los ministerios públicos que atienden a las mujeres que llegan con demandas de violencias tienen que tener cierto tipo de capacitación, o necesitamos cosas muy concretas. Yo soy reformista, obviamente, ¿no? Ya fui revolucionaria antes, ahora me siento absolutamente, porque creo en la importancia de las reformas y creo que el potencial político del movimiento masivo de jóvenes, ¿no?, tiene también una cosa muy expresiva. O sea, es precioso salir a la calle y gritar con todo el mundo y ponerte el pañuelo verde y decir qué horror, que América Latina será toda feminista o no será, y que el patriarcado y eso. Pero ¿qué pasa con el punto de
¿Qué le pedimos hoy a la jefa de gobierno en la Ciudad de México o en la ciudad de Aguascalientes o de Chihuahua o de no sé dónde? ¿Cuáles son las 3 cosas que en este momento puede dar el gobierno y que no estamos pidiendo y que serviría como un avance? Eso es lo que a mí me preocupa. Y dentro de eso también veo que hay una generación de jóvenes profesionistas universitarias que lo que se han planteado es romper el techo de cristal. Por eso yo digo que el eslogan de Claudia Sheinbaum de no llego sola, llegamos todas, se separaba el de yo llegué rompiendo el techo. Claudia rompió el techo de cristal al llegar a la presidencia, pero ella no dice yo ya rompí el techo de cristal, estoy diciendo yo llegué aquí con otras. Y lo que yo estoy viendo, sí hay una clase social, clase media, universitaria, clase alta, de jóvenes de 30 y tantos, 40 y tantos años, ¿no? Vienen a la maestría en estudios de género, por eso he visto algunas, ¿no? Que lo que quieren es ellas avanzar su carrera, romper el techo de cristal, ser directora de la sucursal del banco, ¿verdad? Y no están pensando en un proyecto colectivo, común, ¿no? A mí eso es lo que me... Por eso hacía yo la alusión a ese sentido, ¿no? A ver, ahí atrás. Sí, buenas tardes. ¿Qué? Yo no estaría de acuerdo con lo que dicen. Vete, ya. Chao. Ella tiene que tomar un tren, así que se va. Díganle adiós con todos sus chistes. Adiós, María Jesús. Tu bolsa está aquí a la vuelta. Sí. Te la dan ellas. Vale. Tu bolsa. Sí, vete. Sí, yo me puedo quedar hasta que nos corran aquí de Casa de América y si no, nos vamos a la calle y seguimos hablando. A ver. Sí, yo no estaría muy de acuerdo con eso de que las mujeres tenemos una actitud un poco beligerante con los hombres, ¿no? Sino todo lo contrario. Me gusta reunirme con gente, mujeres que tienen de una generación distinta a la mía, de 30 y 40 años, y me sorprendía que me explicaban que mujeres muy formadas, ¿no? Y que se relacionaban con hombres progresistas, no con hombres pues, retrógrados, antifeministas, y que estaban optando por vivir sin ser lesbianas, pues con otras mujeres, porque la actitud de los hombres no era parte que decía María Jesús, creo que se llamaba, ¿no? Sino la parte emocional. No se comprometen emocionalmente, y no estoy hablando de papeles, sino de ese compromiso emocional. Y por tanto me ratificaba algunas cosas que yo veía, ¿no? Que cuando reivindicamos cosas para las mujeres no hay hombres. No hay hombres y no queremos pedirles, sino que entiendan que esto no es un problema de mujeres, sino que es un problema de democracia, claro, de igualdad. Por tanto, ahora mismo estábamos trabajando en un grupo de la caza de brujas, ¿no? Y reivindicando la actitud de las mujeres. Eran hombres brillantes los que en aquellos momentos perseguían a las mujeres y hoy, de alguna manera, también estábamos viendo que cambiaban un poco la historia también los cultos, ¿no? Íbamos de oca en oca, ¿no? Y claro, ahora mismo en la Real Academia de Historia intentábamos mirar las mujeres que aparecen cuando hay un mapa web donde aparecen las mujeres, ¿no? Y nos poníamos en contacto con archiveros, historiadores, y no se implican para que las mujeres dejemos de ser musas y que seamos creadoras, y que hemos estado 7 siglos sin poder entrar en las universidades y nos cuesta que reivindiquen nuestro trabajo. Yo creo que echamos mucho a los hombres, de menos. Sí. ¿Alguien más? A ver, ¿sí? Hola, buenas. Quería decir que dicen que para el opresor igualdad es opresión y que es cierto que el feminismo busca igualdad y el machismo es algo que siempre ha existido, que ha existido sobre todo con este sistema económico en el que necesita un ganador y un perdedor, y si estamos todos igual, el que ha estado siempre arriba ahora se siente que está abajo. Entonces, como hombres nos han dado el mensaje de que el futuro va a ser tuyo, vas a tener casa, coche, mujer, no sé cuánto. Y ahora llegamos adultos y vemos que no es así. Entonces queremos coger, digo queremos no porque yo quiera, sino coger lo que creemos que podemos, y como no podemos hacer ningún efecto sobre la sociedad o sobre lo que son las políticas, nos vemos incapaces de hacer algo al respecto. Lo más cercano es
ser posesivo con lo que tienes más cercano. Y en este punto sería las mujeres, porque al final convivimos todos juntos. Y es lo que estoy viendo más con gente de mi edad y más jóvenes y también más mayores. Sí. Pues sí, bueno, hay otra pregunta ahí. Pues más que pregunta es, yo llevo 35 años en España y escuchándote veo que no hay mucha diferencia. Que no hay mucha diferencia entre España y México. Aquí también hay mucho machismo juvenil, hay mucho machismo encubierto y es complicado que los hombres participen en los movimientos sociales. Entonces me voy de aquí pues esperanzada. Qué bueno. Con México. Creo que tenemos un tema del tiempo, ¿no, Ciro? ¿O cómo andamos de tiempo? Ustedes nos dicen. Una más. Una más. Ahí. Muy bien. Hola. ¿Estoy escuchándolo bien? Gracias. Sí. Póntelo así. Eso. Así. Eso. Primero me identifico un poco. Nosotras somos el grupo de los estudios de género que has mencionado antes. Aquí estamos, rodeada encima de mexicanas. Y justo hablamos de todos estos temas, de los distintos tipos de machismo que hay en distintas formas. Y justo hoy, mi compañera Fernanda, que está sentada a mi lado, me ha estado informando muy bien sobre los distintos tipos de machismos que se viven en México. Y al final, de la diferencia bastante clara de pedir cosas que en Europa... Tenemos una profesora que se llama Laila Youssef Sandoval y habla de la diferencia de horizontes normativos, es decir, claro, cada uno pide una cosa desde su punto de vista. Y sí que es verdad que siento que la masculinidad hegemónica ha cambiado desde el hombre machista terrible que nos imaginamos que pega a las mujeres porque las odia, a el hombre que sigue reproduciendo ciertos tipos de machismo, pero no se da cuenta de que por mucho que haya cambiado, por muchos grupos en los que participe de hombres, sigue tratando mal a las mujeres, pero por cosas muy básicas que habéis dicho vosotras, de no reconocernos a nosotros mismos como vulnerables y no ver nuestras posiciones. Entonces, yo me voy hoy con una cantidad de autoras impresionante apuntadas para poder leer e investigar, y también con ganas de leer y de investigar y de participar más en las movilizaciones y de llevar toda vuestra charla al resto de nuestras compañeras para poder seguir hablando y continuando buscando formas de meter más a los hombres, porque sí que es verdad que hay un dato un poco triste, que es que en estudios de género no tenemos a ningún chico, lo cual el primer día no nos sorprendió a casi ninguna, claro, pero a la vez es triste, porque son de género. Sí. Eso pasa igual en México, ¿eh? Yo doy clases en el posgrado de género y esta vez en un grupo de 25 había 2 hombres, ¿no? Bueno. Y los 2 gays, además. Bueno, por algo se empieza. Sí. Pero sí que es verdad que dentro de la propia facultad sí que hay ciertos grupos de hombres que están investigando las nuevas masculinidades. Sí. Entonces, aunque no sea nuestro papel decirles cómo hacerlo, me alegra saber que estamos formando espacios para que puedan hacerlo. Claro. Formando espacio y generando debate e impulsando conocimiento. Necesitamos compartir ciertos criterios y ciertos códigos para podernos entender. Bueno, Ciro, pues da una despedida porque tú me trajiste aquí, entonces, a ver, sí. Pues gracias a todas y a todos. Ha sido un placer, Marta. Bueno. Les voy a contar un chisme. Ciro y mi hijo Diego fueron compañeros en la primaria. Lo que es cómo pasa el tiempo. Bueno. ¿Tu texto lo vamos a poder leer en algún lado? Sí, lo tengo que arreglar, pero sí lo van a poder leer. Nos dicen cómo. Sí. Va a estar accesible toda la filmación, tanto en la página de Casa América como de la UNAM España. Gracias. Bueno, gracias.